System. Bienvenidos nuevamente a estos webinars súper interesantes que nosotros hemos estado haciendo en alianza con Florescent System. Esta es una alianza educativa que hemos formado porque ellos son expertos en toda la parte de un tema que está sonando mucho en la cabeza de las personas que están en los sistemas alimentarios, que es la parte de agricultura regenerativa. Y vamos a hablar sobre la correlación agronomía regenerativa, secuestro de carbono en el suelo y su potencial valorización en los mercados de carbono. ¿Cómo podemos valorar este mercado de carbono, que también es otro tema tendencia que está actualmente en el campo? Bienvenido Renaldo y Andrea, y el tiempo de ustedes. Gracias, Pedro. Gracias para la introducción. Bueno, entonces, yo soy francés, entonces damos siempre la palabra primera a las señoras. Entonces, si Andrea, quieres empezar a introducir mientras yo empiezo a estrenar y de ahí partimos. Listo, gracias Renal, gracias al equipo de Zamorano también por el apoyo en este proceso formativo y la idea de esta noche pues es compartir con todos ustedes donde quiera que se encuentren y cualquier rol que estén cumpliendo dentro del sector agropecuario, un poco, porque en realidad es un tema bastante complejo y interesante sobre el vínculo que nosotros hemos encontrado entre la agricultura regenerativa, ¿ya? El secuestro de carbono y todo lo que tiene que ver con la microbiología del suelo. ¿Por qué? Porque esto, pues, es un interés actual en términos de mercados financieros, específicamente el carbono, siendo el carbono, pues, otro vehículo de inversión al cual podemos optar quienes estamos dentro del sector. Em, Así que, como primer paso, vamos a hablar un poquito de la agenda de este día, por favor, René. Sí, entonces, partiendo del carbono, vamos a mirar un par de temas, introduciendo un poco lo que hacemos nosotros muy brevemente, para luego darle un panorama bastante amplio de cómo se organizan los mercados financieros a través del carbono y sus probables ingresos que ustedes pueden pretender. Encima, luego ver cómo, de hecho, cómo se secuestra este carbono, cuál es el papel de la microbiología del suelo a través de lo que vamos a ver, la eficiencia de uso del mismo carbono y su secuestración. ¿Cómo se traduce eso en términos de agronomía y plantas? Y para terminar, ampliar un poco este tema de hasta qué nivel nos impacta un mejor secuestro de carbono adentro de lo que nosotros llamamos paisajes agroecosistemas. Entonces, de ahí empezamos. em, Nosotros tenemos una postura bien científica desde hace tiempo y aquí tenemos nuestro amigo Alberto Einstein. En alemán, Einstein quiere decir una piedra. Entonces, nuestro amigo nos dice que, pues, tenemos que un poco cambiar el pensamiento si queremos resolver los asuntos, problemas en los cuales nos estamos enfrentando hoy. Una primera pregunta es, les pido a todos, ¿cuál de estos dos industrias emite lo más? Y entonces, ¿cuál de estas dos tendríamos nosotros que trabajar para poder luego bajar las emisiones de carbono? Les dejo un poco de tiempo, pero de repente nos damos cuenta que el que emite lo más dentro de toda su cadena de valor es la agricultura a través de su modo convencional moderno y su uso de maquinaria y el otro lado son los sintéticos, que ustedes saben cómo se producen, que requiere mucha energía para poder capturar este nitrógeno de la atmósfera para poder bajarlo en un modo granulado o tal vez líquido. Los más vivos de ustedes me van a decir, pero tenemos que trabajar en los dos, y eso es verdad, bajar nuestras emisiones de viaje y también trabajarlo en la agricultura. Mirando aquí las fuentes globales de respiración de CO2, es decir, lo que se emite. Vemos aquí que tenemos respiración de CO2 por todos lados, y de los cuales aquí
un 3% de estos dichos CO2 que viene también de los combustibles, es decir, de la industria petrolífera y de gas. Nos está ahí trayendo el tema de, entonces, ¿cómo es que tenemos tanto CO2 en el atmósfero que nos viene a cambiar el clima, supuestamente? Es porque hay diferentes tipos de carbono en esta atmósfera que nos viene, que se van a decomponer más o menos de manera rápida o corta. Y qué tipo de carbono estas plantas o los océanos pueden capturar. Pues aquí sabemos que el carbono 13 es el que las plantas pueden capturar a comparación del 14, que es el carbono 14 que está emitido desde toda la industria del gas y del petróleo, de los cuales sabemos que sí, toda la agricultura moderna se basa. Seguimos con lo que estamos haciendo rapidito. Nosotros estamos enfocándonos en la salud de suelo, microbiología y transformamos todo eso en salud de suelo, soluciones agronómicas aplicadas, eficientes. Más de 10 años de trabajo donde a la raíz educamos, lideramos y ahora estamos entrando realmente también en una postura de poder proponer, ofrecer productos al export que son regenerativos, porque nosotros estamos trabajando con productores que están respetando estos principios. Optimizar, sí, la rentabilidad de los ecosistemas, claro, optimizar rentabilidad, toca el costo, toca el rendimiento. Estamos trabajando en eso. Acelerar esta transición, porque no tenemos mucho tiempo, porque estamos mirando que nuestros sistemas productivos están en muy mal condición. Para restaurar, entonces nosotros proponemos herramientas bastante eficientes desde ya más de 10 años y educar. Adentro de este cuadro de educación tenemos nosotros este curso que estamos ahora también trabajando con nuestros amigos de Zamorano aquí, donde trabajamos un cuadro, un modo virtual de 32 horas. Vamos a ver estos tres ejes a la mitad de esta presentación. Nuestro amigo Pedro nos van a hablar un poco más de exactamente lo que se trata, qué vamos a cubrir y en qué condiciones para que ustedes se atreven a poder empezar a liderar este cambio de un modo convencional a un modo, entre comillas, restaurativo, regenerativo. Entramos ahora en el tema, empezando con los mercados financieros. Eso es una captura de lo que se propone cobrar con nuestros amigos de Carbon by Indigo en Estados Unidos. Ellos trabajan con un certificador que se llama Vera, el logo está. Si ustedes trabajan 4.000 hectáreas sin labranza, cultivo de cobertura, van a poder cobrar casi $50 por hectárea. Si usted está basado en esta zona del mundo, en Illinois, que representa un tipo de acres alrededor de 10.000. Eso es lo que sí ahora se está cobrando. Es decir, que sí de verdad podemos ganar esto mientras tenemos superficie tan grande. Siguiendo las tendencias, aquí los precios globales de los países que sí son los más emitidores, ¿no?, del mundo, que también tienen también precios del carbono ya bastante importantes. Vemos un par de diferencias. Y aquí nosotros venimos con dos hechos. Uno es que nos damos cuenta, tenemos análisis de mercados, que las tendencias son a la alza. Cada vez se está pidiendo soluciones de secuestro más potente. Y aquí nosotros como agrónomos, agricultores o compañías del agronegocio, tenemos a la mano lo que cabe adentro de estos modelos de secuestro de carbono que se llama soluciones basadas en la naturaleza. A través de toda esta conversación, ustedes seguro escucharon el concepto del cerro neto. ¿Por qué? Porque hay gente que nos dice que hay demasiado carbono en el oxígeno, en la atmósfera, y que queremos volver aquí al nivel de carbono discúlpeme, de antes de la revolución industrial. Eso es el contexto. Para poder lograr esto, ¿qué podemos hacer? Pues
dos cosas. Emitir menos es la parte de reducción y evitar todo lo que es dentro de la cadena de valor existente, eficiencia energética, carros eléctricos, etcétera, etcétera. Y lo que se sigue emitiendo lo tenemos que quitar, remover de nuestra atmósfera. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, gracias a lo que nosotros podemos hacer, incrementar nuestra tasa de fotosíntesis y incrementarlo al máximo inspirado, como lo hace el bosque primario. Siguiendo, ¿quién está ya trabajando con estas soluciones soluciones basadas en la naturaleza? Estas empresas ya están comprando bonos de carbonos basado en soluciones basado en la naturaleza. ¿Entendieron la importancia de poder financiar la transición agrícola con su imposibilidad de poder compensar sus propias emisiones? Un grupo como DHL, ustedes saben bien que con tanto viaje, que sea de avión, de camioneta, de buses, de minibús, etcétera, para entregar los sobres o los paquetes, tienen una huella muy grande. Esta gente ya está comprando bonos de carbono basado en soluciones basado en la naturaleza. Em, También otras empresas ya se están posicionando, ¿no? En una cronología que va hasta 2045, donde todas esas empresas, consciente de su huella, ahora quiere diferenciarse de la competencia, obviamente mostrando un factor de responsabilidad. Es decir, que esta gente quiere participar en equilibrar y compensar su huella. Y pueden ver estas empresas de las cuales son grandes grupos internacionales con grande responsabilidad adentro de su cadena de valor para la emisión de CO2. Renal, para añadir un poco más hacia este punto, ¿verdad? ¿Por qué es el creciente interés de diferentes industrias o empresas en términos de llegar a la meta de carbono, neutralidad de carbono? Principalmente, como lo mencionabas, ¿verdad? Es un tema de competitividad, ¿sí? Pero también vemos que muchas de las materias primas que de pronto estas empresas pues absorben, utilizan, ya sea de manera directa o indirecta, están sujetas a los eventos extremos que están muy asociados con el cambio climático, ¿verdad? Y una parte de sus compromisos en términos de responsabilidad social y ambiental es esta, apoyar la transición hacia sistemas que capturan más carbono y obviamente pues esto tiene que ver también con una conciencia del consumidor. Vemos tendencias a nivel de Europa, Estados Unidos y pues obviamente también algunas tendencias locales por una preocupación cada vez mayor por la conservación del medio ambiente, por tratar de disminuir estos efectos adversos del cambio climático y pues al final de cuentas queremos consumir productos sanos, limpios y que sean de baja huella de carbono. Entonces, por ahí va también un poco este tema de interés y pues recientemente en Latinoamérica ha venido también a formar parte de las estrategias, por ejemplo, países como Colombia, que dentro de su marco de impuestos, ya hay un impuesto al carbono, entonces muchas de las industrias y empresas van a requerir también acceso a mecanismos para poder solventar o sufragar ese compromiso que se viene para muchos países, ¿verdad? Entonces, siguiendo, mira, la industria de la aviación se está metiendo, también tiene se puede realmente responsabilizar adentro de un esquema de compensación que va a tener un costo y ustedes pueden anticipar quién finalmente lo va a pagar. Seguro ustedes y nosotros cuando vamos a viajar, las mismas compañías van a repercutir el costo de su responsabilización a los usuarios, ¿verdad? Entonces, vemos que hay un panorama grande que se abrió a través de la COP21 en París en 15, donde esta gente, los responsables políticos de nuestras naciones, reconocieron
el suelo y el secuestro de suelo como una compensación, con algo de compensación legítima del CO2 en el escenario mundial, lo que nos viene a respaldar a nosotros trabajando en el campo y levantar la pregunta, ¿cómo vamos a hacer nosotros para capturar este carbono a nivel agronómico? Es la pregunta la más importante que vamos a responder en este webinar. ¿Quién está un poco liderando cómo se organiza el mercado? De un lado tenemos las instituciones que tienen mercados regulados. Hablamos aquí el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto, que es un poco el abuelo del mismo Acuerdo de París. Y al otro lado, los mercados voluntarios de carbono, que son entidades privadas que sí también juegan este papel de actor de un mercado que finalmente, importante, no está regulado por el mismo mercado. Es decir, que aquí hablamos de contratos, mientras el otro lado, las instituciones, están hablando de obligaciones. Pero sabemos que de cierta forma ahora los estados están mirando al otro mercado de carbono voluntario para pronto poder poner leyes y cuadros de trabajo, metodologías, para finalmente, obviamente, llenarse las cajas, porque el Estado vive de los impuestos. Seguimos aquí para poder definir cuál es la diferencia de estos en los proyectos que están bajo diría, el control del Estado a comparación con los de los mercados privados, mercados voluntarios. De un lado, todas estas industrias son industrias que tocan a la vida, diríamos, más de ciudad, más urbana, donde la única capacidad que tenemos es bajar la reducción. Aquí la mayoría de estas empresas no pueden secuestrar nada porque no tocan nada de agricultura y lo de fotosíntesis. Del otro lado, tenemos los mercados voluntarios, donde sí las soluciones basadas en la naturaleza están realmente proporcionando una extracción, un secuestro del mismo carbono para poder guardarlo en nuestros suelos donde pertenece. Y aquí también los mismos estados están mirando cómo se pueden organizar para poder incluir estas soluciones basadas en la naturaleza en un esquema más con leyes. Ahora, mirando también las diferencias de proporción de dónde se van, dónde se van estos esquemas de secuestración. Aquí en amarillo, una proporción que se va a las energías renovables y del otro lado, una proporción aún más grande que se va en lo que llamamos SBN, soluciones basadas en la naturaleza, y eso con una tendencia creciente desde ya más de 10 años. Y pensamos, entonces, qué podemos hacer nosotros, cuáles son los tipos de proyectos. Nosotros cabemos aquí en el secuestro de carbono, donde que estamos viendo que el costo de tal proyecto y su relación con la capacidad de secuestrar es el más barato, el más eficiente con todas las soluciones de secuestro de carbono. Aquí enfocamos nosotros en lo que se proporciona y se ofrece aquí, es decir, una agricultura restaurativa, regenerativa, que nosotros manejamos ya desde más de 10 años. Capturando más carbono para poder aumentar las funciones del suelo, lo vamos a ver en detalles, su fertilidad y también su capacidad de retener agua. Ustedes saben bien cuáles son, por qué es tan importante de poder capturar agua, y más aún en condiciones de eventos extremos. Nuestros amigos, dos colegas chinos, están dándonos una definición de que entonces es un secuestro biológico, ¿no? A través del carbono, y eso adaptado a través de técnicas de gestión de suelo o nosotros, técnicas, digamos, agronómicas. Hablando ahora de que si podría ser el carbono una moneda, pues el amigo Mills nos dice que sí, es una relación de cuatro ejes, el medio, el mismo carbono, la medida, es decir, cómo medirlo. Ahora, un estándar es lo que vamos a hacer, a ver, y un almacén, dónde se va a quedar esta moneda. Y aquí pensamos que es una referencia bancaria, ¿no? Pero claro que sí, esta
cuatro grandes actores son realmente los que animan realmente el mercado de los bonos de carbonos del mercado voluntario, o que en el centro tenemos lo que está emergiendo ahora son los bonos de carbono de alta calidad, y eso también es una nueva tendencia. Y aquí vemos bien la tendencia global desde ya más de 10 años, donde el volumen em, de carbono compensado ya ha aumentado que 10 veces, y a través de estos cuatro principales actores que recién lo estamos mirando. Entonces, tendencia a la alza, es un mercado que está emergiendo. De igual forma, los mercados financieros están mirando a estos futuros de créditos de carbono, pero eso lo vamos a dejar, sino que decirles que aquí está ahora valorado como una clase de activo en sí. Em, Ahora, tendencias de futuro. Esta gente, Ernst Young, son unas consultoras internacionales, al igual que McKinsey o Boston Consulting Group, que nos están diciendo que se iba a aumentar el precio de la tonelada de carbono secuestrado, y aquí nosotros guardamos en la mente que eso es lo que queremos hacer nosotros en nuestros sistemas productivos, añadir un ingreso adentro de nuestra cadena de valor agrícola. Y eso también es algo que nosotros hacemos en Fluorescence System desde casi 10 años. Una repartición geográfica de dónde y cómo, quién. Aquí es un panorama que se enfoca realmente más en las emisiones y su reducción, no su secuestración, porque todavía todas las soluciones basadas en la naturaleza son proyectos que ahora están saliendo cada vez más. Entonces, aquí nosotros vamos a poder definir, simplificar. Es un sistema de comercio donde si se vende, se compra bonos de créditos. Los que venden son los que sí almacenan carbono. Los que compran es los que no pueden, bueno, secuestrar carbono porque su modelo de negocio no lo permite. Aquí resaltamos un poco de un par de preguntas que se tendría que contestar para asegurar una consistencia de la misma moneda carbono. Y en eso nosotros estamos trabajando con varios actores, que sea en Europa o aquí en América Latina. ¿Cómo funciona todo esto de manera global? Aquí estamos nosotros agricultores, nos podemos meter en un proyecto de carbono, vamos a tener que entender cuáles son los estándares de carbono para luego poder emitir estos bonos y luego venderlos a los que no, que tienen que compensar su huella, para luego poder tener una recompensa en nuestros bolsillos de la cantidad de carbono que nosotros estamos secuestrando. Otra manera de verlo es a través de este mismo gráfico, pero finalmente lo que nos interesa lo más es como agricultor, cómo nosotros empezamos. Empezamos por inscribirnos en un programa de compensación de carbono, luego vamos a definir una línea base de tu subsuelo o de la biomasa arriba del suelo, luego vamos a cambiar la práctica agronómica para poder secuestrar más carbono, luego recopilamos los datos, es decir, vamos a trabajar con un verificador de terceros que nos va a venir confirmar que sí hemos secuestrado más, y finalmente modelizamos ahí todos estos datos aplicado a la totalidad de nuestra superficie en cultivo para luego poder verificar y validar las compensaciones que nosotros hemos capturado, y finalmente poder compensar y vender a los productores, que finalmente estos mismos productores lo van a vender a estas empresas y nosotros recibir los pagos. Renal, antes de que continúes, hablando un poquito sobre el rol que juega el agricultor en este flujo de mercado, ¿verdad? Em, el tema de mercados de carbono, por ser todavía bastante incierto en términos de cuáles son los pasos concretos que hay que dar, pues en algunos momentos hay que tener claridad de que pueden haber trampas en el proceso, ¿verdad, Renal? Uno de los criterios claves es toda la transparencia para que quienes optan por estos programas de compensación tengan la certeza de que lo que están vendiendo y recibiendo sea pues verdaderamente justo,
Y esto ha sido pues un debate bastante complejo a nivel global porque pues hay diferentes mecanismos de compensación, ¿verdad? Renan mostraba al inicio los diferentes estándares. Tal vez puedes mencionar alguno de ellos, Renal, pero va a depender qué tipo de estándar yo elija, también cómo ocurre todo este proceso, ¿verdad? Y lo ideal es pues tomarse de la mano de gente que ha tenido experiencias previas, hacer las consultas, y esta línea base de carbono, pues va a depender mucho también de este estándar que se elija, porque algunos estándares van a cuantificar ciertas proporciones de carbono dentro de la finca o dentro del proyecto que esté compensando carbono, y otros van a tomar en cuenta otros elementos. Por eso la metodología va a variar de un esquema a otro. Ahora, pues encontramos más de pues hay muchos otros esquemas, podemos compartirles información al respecto, pero la clave aquí es tomar decisiones informadas, ¿verdad? Si nos tocan a la puerta para entrar a un programa del mercado de bonos de carbono, pues tomar conciencia que requiere bastante educación de quienes van a liderar el proyecto y por parte de los que ofrecen el estándar, también utilizar un lenguaje que va a ser entendible para todos. Yo creo que ahí es como un punto de inflexión en este tema, Renal, que vale la pena tocarlo antes de continuar. Y si tienes alguna observación al respecto, pues perfecto. Perfecto, excelente, es verdad. Es lo que nosotros hemos sido trabajado desde ya como que 10 años de manera creciente y incrementando, intentando entender para poder tomar decisiones las más beneficiosas para cualquier negocio, que sea agricultura o los que solo quieren compensar. Siguiendo ahora la relación secuestro de carbono y la microbiología del suelo. Eso es nuestro fuerte. Ustedes se acuerdan el previo webinar que hablamos de la cadena, la retrófica de este suelo, que tiene un papel decomposidor de la materia orgánica y luego, obviamente, algo que viene a capturar este mismo carbono al mismo tiempo, siendo una retrófica, es decir, quién come quién, para que se quede este carbono aquí en el mismo suelo. Pero nosotros añadimos ahora una cuestión que es bien interesante, es la cuestión de la rizofagia, es decir, la relación raíz-microbios. Y aquí se sabe que ahí los colegas Fang Fu, Lo Yen y Rench en 2010, danse cuenta, hace 10 años ya, que comprobaron que las raíces chupan los microbios a través de la creación de un exudado donde los mismos microbios aquí van a entrar adentro de la misma raíz para poder extraer todo el aporte nutricional de los mismos microbios aquí adentro y de los cuales el nitrógeno que está transferido a través de inicialmente la decomposición de la misma materia orgánica carbonizada o de carbono adentro de la misma raíz para luego botar otra vez, una vez que extrayó la planta los mismos nutrientes que sacaron de las mismas bacterias para botar estos microbios de vuelta en el suelo para que luego se recargan en el mismo suelo en contacto con otra materia orgánica para que pueda seguir este ciclo de nutrientes. Entonces aquí entramos mucho más en detalles de cómo este carbono se transfiere adentro de un canal de carbono adentro de la misma planta. Eso es lo que manejamos nosotros para poder optimizar. Otro punto aquí, el doctor David Johnson nos dice que, pues, la materia orgánica tiene una relación entre la relación con la microbiología presente aquí, hongo, bacteria, y la posibilidad que tienen las plantas de poder construir, crear materia física, es decir, su cuerpo, raíz, fruto, brote, a nivel que está basado en el mismo carbono. Otra vez, una correlación microbiología de suelo, materia orgánica y salud de plantas. Lo más materia orgánica, lo más biomasa estamos fabricando gracias a la fotosíntesis y esta misma materia orgánica luego se va a devolver al suelo.
Aquí tenemos también a través de todo este ciclo un proceso de creación de nuevo carbono, respiración y nuevo nitrógeno. Pero lo más, tenemos ya materia física, diríamos, de cuerpo de plantas, lo menos en proporción, importante, en proporción se va a crear nitrógeno, pero que sí se va a seguir proporcionando nitrógeno. Entonces, de ahí apoyamos otra vez, reforzamos otra vez la importancia de la salud del suelo que nosotros podemos compartirles a nivel operacional. También el amigo Gravchenko, los colegas Gravchenko y Gube en 2020 nos estamos mostrando a qué nivel la microbiología del suelo tiene para poder modificar la densidad aparente de nuestras plantas. ¿Qué impacto tiene esta densidad? Pues la estructura de suelos y su movimiento a nivel aeróbico o anaeróbico, con oxígeno o sin oxígeno, y entonces con oxígeno, con microbioma que va a favorecer la salud de nuestras plantas, o anaeróbico, donde una gran mayoría de patógenos están, y entonces la salud de nuestras plantas. Microbiología, también salud de suelo, densidad aparente y también, como previamente lo hemos mostrado, secuestro de carbono. Otros colegas, Domeños, Horta y Gracepold, en 2020 nos están brindando un nuevo concepto que se llama la eficiencia del uso del carbono. ¿Por qué es importante eso? Nos están mostrando, a mínimo aquí, a nivel bacteriano y a nivel hongos, qué rol tienen estos dos grupos funcionales en el uso del carbono y su secuestración en el mismo suelo. Interesante aquí que todo eso también está vinculado con factores abióticos, es decir, externo al suelo, dichamente, humedad y temperatura. Esas son conclusiones nuevas, es algo que se necesita trabajar más, pero que nosotros incluimos y que sabemos que funciona, uno, en salud de planta, dos, ahora, como lo mostramos, el secuestro. El otro amigo, los dos otros colegas, Johnson y Teague, en Estados Unidos, nos están mostrando que eso aplica también en el pastoreo regenerativo. ¿A qué se refiere? Es un pastoreo adaptativo rotativo donde nos salimos nosotros de un pastoreo continuo, que ahí hablamos realmente de un pastoreo a campo. ¿Qué nos dice esto? La biomasa presente en un sistema regenerativo está mucho más grande a lo largo que también se va a complexificar la microbiología del suelo. Aquí los círculos azules son las bacterias, los triángulos rojos son los predadores de bacterias y veamos una relación invertida donde lo más crece los protozoos es porque lo más se come la bacteria, pero al mismo tiempo lo más producimos materia orgánica, es decir, todo lo carbono que se secuestró en las plantas, que luego se va a devolver en el mismo sistema productivo, lo que es totalmente al revés en un sistema de pastoreo continuo. Nosotros concluyendo en esta parte, justo antes de darle la palabra a Pedro, es lo que hacemos desde ya 10 años, aplicamos esta ciencia de microbiología aplicada en los sistemas productivos agronómicos, es decir, que agarramos la teoría y la transformamos en herramientas que nos permiten medir ahí en un formato que tenemos a la derecha para poder darnos, una línea base que viene a permitirnos de monitorear eso, pero también nos viene a apoyar como un espejo de la intensidad, la utilización de carbono y el secuestro que tiene como fin, obviamente, ustedes lo entendieron, la optimización del secuestro del carbono para poder al final tener una cantidad de bonos de carbono mucho más importantes para poder pretender aumentar y ganarse un sueldo, un ingreso extra, gracias a lo que podemos llamar un sistema ecosistémico a través del secuestro del carbono. Y Pedro, ahora te dejo. Pedro.
Excelente, muchísimas gracias. Un gusto, la verdad que muy interesante el tema, Renal y Andrea, gracias por todas las aportaciones. Esta intervención es para todas las personas que nos están escuchando en este momento, y nosotros estamos bien interesados en poderles ofrecer este producto en alianza con Fluorescent System, que son las personas que están facilitando para ustedes este curso, este webinar el día de hoy, y nosotros tenemos un curso diseñado para poder mejorar todas estas habilidades, que es el curso de agricultura regenerativa, fundamentos para transicionar herramientas agronómicas y oportunidades para los agronegocios. Este es un curso que fue diseñado por Flores System en alianza con Zamorano, que tiene una duración de 8 semanas, son 11 módulos y está en un formato 100% virtual. La ventaja de este curso es que nosotros estamos pensando en un futuro cercano con Flores System, seguir trabajando y ver si podemos meter un componente presencial en algún futuro cercano para que tenga la continuidad del mismo, pero este en específico es modalidad 100% virtual. El inicio de este curso es el 24 de febrero. ¿Por qué sería interesante que ustedes participaran? Bueno, podrían desarrollar criterios y conocimientos para iniciar la transición y transformación de las operaciones agropecuarias hacia el manejo bajo principios regenerativos, que es el tema en tendencia, utilizando herramientas y técnicas que van a rehabilitar la salud del suelo y los servicios ecosistémicos naturales del sistema productivo. Esto tiene diferentes enfoques. Tenemos un módulo que es específicamente de fundamentos para la agricultura regenerativa. Tocamos la parte de operaciones agronómicas regenerativas. Tocamos también oportunidades de mercado y un bono que vamos a dar es la parte de valorización de residuos. Con estos dos expertos que nos están acompañando en este webinar. En el chat de YouTube, del streaming que estamos teniendo en vivo en este momento, van a poner el link de WhatsApp si están interesados en conocer más del curso, y también van a poner el link de citas por si quieren más información sobre el curso como tal. El costo del curso tiene una inversión de $500, pero si ustedes se ponen en contacto con nosotros en estas semanas, tenemos muchas sorpresas en cuanto a descuentos y promociones que vamos a estar aplicando las personas que están conectadas en este webinar y activan el día de hoy y mañana para poderles atender. Así que estamos muy contentos de invitarlos y esperamos que ustedes puedan participar en este curso de agricultura regenerativa, fundamentos para transicionar herramientas agronómicas y oportunidades para los agronegocios en colaboración con Flores del System y Saborano. Y muchas gracias, Renal, por el tiempo. Sí, gracias, Pedro. Bueno, entonces vamos a seguir y hemos visto que tenemos bastante, bueno, algo de preguntas en el chat y unas de estas preguntas la vamos a responder ahora. Entonces, siguiendo aquí, a ver que si me estoy posicionando bien, vamos a seguir en el tema agronómico, pues. Mientras te acomodas, Ronald, como para darle una breve conclusión al apartado anterior, pues es importante denotar cuál es el vínculo entre la microbiología y el carbono, ¿verdad? Sabemos que un suelo saludable, no solo desde criterios físico-químicos, sino también microbiológicos, viene a denotar pues una salud completa de nuestro ecosistema, porque todo lo que sucede en el suelo obviamente se va a ver traducido en lo que es en un bienestar del ecosistema sobre el suelo. Y la captura de carbono a nivel de suelo, a nivel de raíces y a nivel de biomasa sobre el suelo va a estar influida obviamente por todo este proceso y equilibrio dinámico que hay entre la vida microbiana y el secuestro de carbono. Creo que pues vamos aprendiendo un poco. Yo sé que es bastante complejo ir enlazando y al inicio parece que son temas bastante dispersos, pero en la medida que pues, nos vamos compenetrando en el tema, entendemos que la clave para poder avanzar en estos esquemas de compensación, que no solo son de beneficio para la economía de los agronegocios, sino que también son parte de nuestros compromisos como líderes del agro, ¿verdad? También vienen a solventar ciertas inquietudes y retos al cambio climático, ¿verdad? Temas como sequías que estamos viendo, lluvias, temperaturas altas, pues necesitamos tomar medidas contundentes para que todo este tipo de manejo agronómico pues se lleve a campo con el objetivo de tener resultados en diversos ejes de nuestro negocio.
Yo sé que Renal va a hablarnos un poquito más sobre eso en el siguiente capítulo, así que adelante, Renal. Gracias. Entonces, bueno, partimos de un sistema que ya es lo que es y lo podemos criticar, lo podemos mirar, analizar. eh, Son varios ejes que nosotros sabemos que son puntos débiles donde obviamente, bueno, no es tan obvio, pero para nosotros es obvio. Estos puntos débiles son oportunidades nosotros para mejora. Y aquí acordámonos que el tema es el incremento del secuestro del carbono. Pues el arrado sabemos que ha sido posible porque hemos deforestado. Entonces, deforestando, hemos bajado la capacidad de secuestro de nuestros ecosistemas para instalar otros. Ok, está bien, eso permitió alimentar a cierta cantidad, proporción del planeta de los seres humanos, pero al mismo tiempo ha permitido aumentar este número de seres humanos que de cierta forma nos hizo entrar en un círculo vicioso de bajar y de cortar más bosque para poder instalar más, para poder alimentar más, etcétera, etcétera. Entonces, luego el arado tiene un proceso físico que te viene a liberar mucho más carbono, este carbono que está secuestrado, que estaba secuestrado en el mismo suelo. Apenas vimos un poco digamos, la relación de cómo eso funciona con la microbiología del suelo y la salud del suelo y del sistema en sí. El pastoreo, sobrepastoreo, también tiene un impacto muy fuerte. Los sintéticos, por su, diríamos, la manera que fueron diseñados, es también unos productos que aceleraron, diríamos, el uso de este carbono a través de otros canales fisiológicos por la planta. Hemos acelerado todo este ciclo del carbono y del nitrógeno para que podamos producir más. Bueno, eso, lo repito, ha sido también un negocio. Y finalmente, mirando la capacidad de fotosíntesis de nuestros sistemas, estamos fotosintetizando solo con una planta. Y ahí también, hablando de cultivo de cobertura, nos va a ver cómo podemos mejorar esta captura del carbono. Este amigo, un presidente estadounidense, nos dijo cosas que es como el suelo es importante para la salud y la sobrevivencia, digo yo, de una nación. Una nación que no tiene agricultura es una nación que está muy débil. Entonces, hace 12.000 años que estamos nosotros trabajando esta agricultura moderna, convencional, donde apenas lo vimos, hemos quitado bosque y liberando carbono. Ahora es tiempo realmente de invertir esta tendencia y eso es lo que nosotros lo vamos a mirar un poco antes. ¿Por qué? Porque al final, si no, estamos abandonando tierras. Y aquí es una cantidad de hectáreas que se abandona anualmente. Esos son datos eh, respaldados por la FAO y por otros colegas científicos que nos están diciendo que dónde vamos a ir a hacer agricultura mientras agotamos todas nuestras tierras. La respuesta es nuestra agricultura regenerativa. ¿Por qué? Porque ahora que están subiendo las temperaturas, ¿en qué se transforma eso? Sequía. Y eso les podemos asegurar que no hay nada de inteligencia artificial en nuestras fotos. Eso son cosas de la vida real. Entonces tenemos que ver también cuál es la resiliencia de nuestro sistema, mientras también tenemos más agua entrando al sistema. Ahí son colegas en Perú que tienen un sistema de aguacate, mientras llovió un poco más, ya se perdieron toda la fertilidad de su suelo y entonces luego, ¿qué van a hacer? Obviamente, meterle más productos. Entonces también esos son oportunidades para poder empezar a trabajar. El potencial es empezar a preguntarse cuántas tierras disponibles nosotros podemos trabajar para poder realmente secuestrar más carbono. Pues aquí estamos en un casi 3.000 millones de hectáreas donde hay praderas y tierras de cultivo. Lo súper interesante es ver la área humana debajo de la segunda flecha blanca, es un 0.4 de áreas humanas que están casi responsables de todo el desastre que nosotros hemos hecho en todo el planeta. Si realmente estamos inteligentes, es decir, que entendemos en el ecosistema en el cual vivimos, pues nos toca trabajar bien fuerte para poder evolucionar nuestra agricultura convencional
a una agricultura regenerativa que tiene a su base principios agroecosistémicos. Eso lo vamos a ver. Esos son los ejes principales que tenemos nosotros, que vamos a compartirles ahora de cómo, cuáles son las herramientas realmente para poder ejecutar estas cuestiones de agricultura regenerativa. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un potencial gigantesco de secuestro. El amigo Basios y Cook Patton lo estamos compartiendo en 2020. Excelente. Y aquí empezamos a mirar potenciales real, es decir, eh, en toneladas métricas equivalente de CO2. Todos estos prácticas agronómicas son con el potencial que se puede realmente alcanzar. O no acordámonos que estos potenciales que vemos aquí en el gráfico de la derecha, después se van a transformar en bonos de carbono, es decir, otros ingresos. Seguimos aquí con la herramienta de base, es realmente la fotosíntesis, es elemento número uno en cualquier materia viva y el número cuarto en este planeta a través de un proceso que ustedes conocen como ATP, es decir, aquí otra vez como el CO2 y el hidrógeno transforma y crea energía para que la planta pueda crecer. Y aquí hablamos de aumentar, intensificar la fotosíntesis. Sí, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién? De verdad, sí, hay gente que lo está haciendo. Y siempre, como siempre, los Estados Unidos tienen realmente una postura bien innovativa con todo eso. Son gente que están realmente en la punta de lanza. El más conocido de todos es el amigo Gabe Brown, aquí en la derecha abajo. Él participó en estas películas que tal vez vieron, se llama Kiss the Ground o Common Ground. Yo lo considero realmente como un superhéroe porque él está poniendo toda la caja de herramienta en marcha para poder secuestrar este número de toneladas por año por hectárea. Se dan cuenta, podemos sacar cálculos de ver cuánto cobra él. Él trabaja como me parece 4.000 hectáreas, está ganando algo bastante importante a nivel de dinero. Esos son realmente, otra vez, todas las herramientas. Repitamos aquí que eso se puede ejecutar a cualquier escala, porque tal vez Celeste va a poder intervenir aquí acerca de la importancia del diseño para poder darle paso al otro mismo slide. Celeste. Claro, Renal. Bueno, aquí lo importante es, nosotros vemos que hay diferentes prácticas o acciones que se pueden tomar en cuenta para impulsar o incentivar el aumento de secuestro de carbono. Sin embargo, lo importante acá es que pensemos desde una mirada ecosistémica, es decir, cuando vamos a diseñar nuestra finca, nuestras operaciones, nuestro proyecto agronómico, agrícola, debemos de incorporar e integrar de una manera pues ahí sí que con unos pasos más o menos ordenados o sistemáticos, qué prácticas corresponden dependiendo del contexto, dependiendo obviamente de los desafíos económicos de la zona, pero sobre todo pensando en el estado inicial del sitio donde vamos a hacer intervenciones. Es importante saber, bueno, yo tengo acceso a abono orgánico, quizás tengo acceso a coberturas de suelo, pero si yo no gestiono un flujo de esos productos dentro de nuestro sistema, si yo no tengo una intervención a nivel de diseño, arreglos espaciales, o si no tengo una diversidad de especies dentro de mi sistema, pues la capacidad o el potencial de secuestro de carbono va a ser menos del que podría haber sido, ¿verdad? Entonces es crucial empezar a reaprender si en algún momento nos hemos casado con un modelo de agricultura monocultural, ¿verdad? Reaprender cómo nosotros podemos integrar ciertos principios de la agricultura regenerativa para promover esa captura de carbono. Por sí solo un cultivo poco puede hacer. Vimos algunos elementos importantes como la densidad aparente, cómo la, mm, la existencia de microorganismos va a estar definida por factores como la humedad, la temperatura, pero también por la biodiversidad microbiológica y la relación hongo-bacteria, la cual va a estar promovida obviamente por la integración de estas prácticas, ¿verdad?
Entonces, solo para recalcarlo, podemos tener diferentes modelos productivos, pero lo importante, bueno, diferentes proyectos, ya sea a nivel de agroforestería, a nivel de pastoreo, a nivel de cultivos de hileras o quizás huertos agrícolas o fincas agroecológicas. Lo importante acá es la integración, un pensamiento holístico donde demos lugar y demos paso a que se permita un mayor secuestro de carbono. El suelo va a responder. Sabemos que hoy por hoy suelos que están bajo cultivo han reducido su carbono más o menos en un 50%, comparado con los bosques, y nuestra labor es tratar de imitar todas las funciones ecosistémicas de un bosque, llevarlas a nuestro cultivo y así promover un equilibrio ecológico, ¿verdad? Entonces, que no se nos olvide esto, por sí sola una práctica es deficiente y seguramente pues vamos a obtener resultados poco, poco promisorios. Sí, gracias Andrea. Celeste, de manera pragmática, todo lo que acabas de decir, aquí está puesto, es decir, cómo lo hacemos, unos nos van a decir a qué escala, pues nosotros sabemos, bueno, uno de los principios, primeros programas que trabajamos era en una finca de 5.000 hectáreas en gramínea y leguminosa en el norte de Europa, donde nos dimos cuenta que el diseño y la ejecución es netamente el factor que te permite tener éxito o no. Entonces, al final, todo eso se tiene que transferir en un cálculo también de carbono, o metemos de una calculación de lo que sí emitimos y lo que sí secuestramos. Y eso aplica como que un análisis del ciclo de vida de la cadena, de nuestra cadena de valor, para luego poder emitir tantos bonos de carbono y luego tantos venderlos. Esta misma gente del mismo proyecto que le estaba comentando aquí en el norte de Europa, en Latvia, ya están metidos ellos en un programa de secuestro de carbono donde vienen a incrementar sus ingresos a finales de año. Eso se respalda realmente a través de la triple relación, como ustedes lo entendieron: microbiología del suelo, rizosfera, estructura de suelo 2 y la sucesión biológica arriba. Ahora, el desafío es nosotros diseñar agroecosistemas para poder apoyar y ejecutar estos mismos eh, herramientas, conocimientos que ya nosotros estamos manejando desde ya más de 10 años. Entonces, siguiendo un detalle un poco técnico aquí, respaldado, nosotros todo lo que hacemos y todo lo que compartimos está respaldado con colegas científicos que vinieron, que trabajaron en todo eso. ¿Cuál es la diferencia de aporte de carbono orgánico del suelo de la cultivo de cobertura? Nuestros amigos Gimir y Nilayane en 19 nos dice que mientras ustedes ponen un cultivo de cobertura adentro de su sistema, incrementan el carbono de 30%. A ver cómo eso se transfiere adentro de un posible esquema de bonos de carbono. Interesante, por ahí vamos. Luego, el otro colega, el doctor David Johnson, hizo la misma cosa, donde comprobó que con sus compost, es decir, su aporte de microbiología adentro de sus sistemas replicando campo, pudo comprobar que ambos, para cultivo de cobertura de invierno o anual, estaba produciendo mucho más materia orgánica que un mismo suelo sin aporte de materia orgánica y de microbiología. Ustedes me pueden decir aquí, pues sí, aquí hay un aporte de compost por la misma biomasa. Claro, eso nosotros lo miramos en una perspectiva donde nuestro manejo agronómico, que sea gramínea o agrosilvopastoral, tiene a su base una visión de retorno de materia orgánica, es decir, una réplica de un compostaje natural hecho por el ser humano, porque lo manejamos nosotros. ¿Para qué? Porque replicamos finalmente el proceso que se llama humificación a través de la creación del humus. Es decir, que nosotros mismos, a través de nuestro mismo sistema, estamos
haciendo un compost, pero a campo. Y aquí, obviamente, Andrea lo decía, toca revisar nuestra, eh, nuestra agronomía, cómo hacemos esta agricultura. Entonces, es más una evolución de manejo agronómico que un cambio de paradigma con lo que ya existe, en lo que sabemos, en lo que nos están mostrando nuestros colegas. Entonces, el mismo dato del mismo amigo Dr. Johnson nos muestra que cómo se relaciona, ¿no? Este CO2 de la atmósfera adentro de unas toneladas métricas. Eso, él es participa es él de los mejores realmente de lo que recién se compartió estas puntas de lanza y otros colegas aquí de la Universidad de Wageningen en los Países Bajos, ustedes conocen esta universidad muy famosa, muy respetada, nos está diciendo que igual con un cultivo de cobertura sin leguminosa, se captura más carbono y más nitrógeno. Entonces, la gente que ya está intentando decir que sí es, ¿cómo vamos a poder nosotros apoyar nuestras plantas sin aportar nitrógeno? Aquí ya tenemos una puerta que se abre para empezar a pensar que no es todo con un aporte, un insumo externo para que nuestras plantas crecen encima de capturar más carbono. El mismo David Johnson otra vez nos mostró que, claro que sí, otra vez, la biomasa por planta está mucho más importante cuando tenemos microbiología del suelo correctamente presente en nuestros suelos. Entonces, otra vez, un respaldo, ¿no? Cultivo de cobertura, pero también con algo que permite a esta microbiología de poder establecerse y sobrevivir para poder hacer que el sistema siga. Y finalmente, aquí son los datos del el otro colega, pero él es el Gabe Brown, el que participó en estas películas. Nos está mostrando que en 10 años él pudo multiplicar por 10 su secuestro y su aporte de materia orgánica carbonífera en su sistema, pasando de un sistema simplemente inútil, sin labranza, hasta cultivo de cobertura, hasta integrar múltiples cultivos, una rotación mucho más compleja, hasta integrar también ganado en sus operaciones. Entonces, su mejor campo tiene ahora 11% de materia orgánica, mientras empezó a 1,7. Imagínense lo que se puede hacer, chicos, si logramos realmente establecer estas prácticas y meterse un programa que sí nos viene a aportar bastante dinero. Ahora, lo mismo aplica por el pastoreo. Se ve que un pastoreo regenerativo captura 20% más que un pastoreo continuo. ¿Por qué? Porque estamos ya mirando, fomentando la fotosíntesis, porque nosotros estamos respetando cómo funciona, y si encima de este 20% más de secuestro, también respira 20% de carbono menos, es decir, que emite menos carbono que un pastoreo continuo. Esos son datos realmente respaldados científicos, chicos. Luego, me iban a decir, pues, ¿qué tal entonces de la densidad animal por hectárea? Pues fíjense que igual es contraintuitivo que este pastoreo regenerativo también permite un incremento de la densidad animal del doble por hectárea mientras lo hacemos correctamente. Y eso también lo hacemos nosotros, es parte de la caja de herramientas que queremos compartirles en este curso. Ahora, en una transición desde un trabajo de algodón y maní a un pastoreo regenerativo, y aquí también vemos que secuestramos carbono y regresamos a niveles de carbono de bosque, de bosque cuando estaba el bosque en estas zonas antes. Entonces, terminando, acercándonos del final, hasta hasta tal nivel que este tipo de agricultura permite tener productos con mejor valor nutritivo, y aquí solo una evidencia con el pastoreo y el producto que cosechamos, la leche, donde vemos que sí, el pastoreo hecho terminado con pasto tiene un mejor valor nutricional.
Entonces, siguiendo, para los que quieren decir que si las vacas están responsables de la emisión de metano, falso, es un hecho falso. La NASA misma comprobó que a través de los análisis del carbono 14 y 13 de la atmósfera, que los principales emisores de carbono y de metano son la gente de la industria fósil y todo lo que es humedales, cultivo de arroz, porque esta gente trabaja con condiciones anaeróbicas. Acordámonos que las condiciones anaeróbicas también cambian, modifican los compuestos orgánicos en gases que vienen luego contribuir a este mismo calentamiento. Llegando al final, las tierras abandonadas se pueden retrabajar, se pueden recuperar y eso también viene también con un trabajo de cultivo de cobertura, diversidad, que viene a incrementar otra vez el secuestro de carbono que puede caber otra vez adentro de sistemas, esquemas de secuestración de carbono, por si acaso unos quieren meterse en restauración de tierras abandonadas. Y finalmente la agroforestería. Nuestros colegas Cavendish, Bears, Nelson en 22 nos están diciendo cuál es el valor de tanto bosque. La agroforestería, que sea sintrópica o dinámica, tiene también una consideración de producción de, obvio, cultivos, plantas medicinales, bioecosistema, biodiversidad, pero también madera para cosechar. Aquí en una visión de un ecosistema en rotación en un mismo hectárea, un mismo superficie. Y aquí también nosotros tenemos bastante experiencia y pretendemos compartir todas estas sabidurías. Terminando en los costos, en el otro webinar hemos visto que todo este tipo de sistema regenerativo tiene menos costo, ocupa menos combustible, menos químicos, es rentable. Y aquí terminamos desde el carbono hacia los sistemas, servicios ecosistémicos, donde nuestra colega, la doctora Vandana Shiva, seguro ustedes lo entendieron, comprobó que no es verdad que una agricultura orgánica no te da lo suficiente en el perfil nutricional y su disponibilidad. Está comprobado. Entonces ya también si queremos buscar evidencias ya la tenemos. Solo comunícase con nosotros. El mismo tema aplica con el agua, es decir, que ahora estamos hablando de sequía y de resiliencia, lo más materia orgánica, lo más secuestro de agua, y aquí hasta niveles de secuestro de agua de antes de la época de la agricultura moderna. Y el mismo colega David Johnson nos está mostrando que el primer 1% de incremento de materia orgánica en el suelo aumenta también de 5 veces la capacidad de almacenamiento de agua. Entonces aquí tenemos carbono y agua, es otra postura a nivel de lo que nosotros llamamos servicios ecosistémicos, donde se incluye el carbono y nosotros ya tenemos también, estamos trabajando con unos colegas que están sacando una certificación que viene a mirar a todos los servicios ecosistémicos que vienen a mirar a todos estos servicios que aquí están: aprovisionamiento, regulamiento, mantenimiento, cultura, soporte, incluye los sistemas, los seres humanos. Y de ahí nosotros vamos a terminar aquí diciendo que si queremos cambiar algo, cambiamos el modelo para que el otro se haga obsoleto. Es el amigo Buckminster Fuller, que ya murió. Y por aquí le agradecemos la atención. Nos pueden escribir, también nos pueden buscar en las redes, Telegram, en LinkedIn y el YouTube. Y así la dejamos.